hoy y próximo domingo y ya acabamos el Sermón del Monte. Los dos últimos tres y 4 domingos, Jesús nos ha estado hablando acerca de tomar decisiones de vida o muerte espiritual. Después de habernos indicado cómo quiere Él que vivamos, nos dice ahora ustedes tienen que decidir, ustedes tienen que tomar la decisión de si tienen vida eterna o muerte eterna. Y es curioso que dirigido a sus discípulos, Él nos esté diciendo tomar decisiones de muerte o de vida eterna, porque dice uno, bueno, ya soy discípulo, ya tengo vida eterna. Pero aquí lo que ha hecho Jesús es confrontarnos con decisiones que podemos haber tomado y que le estemos tomando en una forma que no era lo que Dios quisiera y nosotros nos estábamos engañando. Empezó con la puerta estrecha, camino angosto, que esos llevan a la vida. Nos da la otra opción, puerta ancha, camino espacioso, que lleva a la destrucción, a la muerte. Entonces teníamos que tomar la decisión si seguimos por el camino estrecho o por el camino espacioso. Y de acuerdo a la decisión que tomemos, pues vamos a terminar en vida eterna o en destrucción. Luego nos dice, ojo, porque cuando ustedes tienen que tomar la decisión de tomar el camino estrecho o el camino ancho, va a haber gente que les va a engañar, y habla de los falsos profetas. Les pueden decir que tranquilos, que el camino ancho va a terminar al final en el estrecho, que cuando lleguen al final del camino ancho no va a haber destrucción, sino es vida. Y aparte de eso, como cristianos vinimos fue a vivir bien. Entonces eso del estrecho no vale la pena. Entonces ahí les van a estar tergiversando y a confundirlos para que ustedes tomen la decisión. Y luego nos habla de cómo reconocer a los falsos profetas. Dice que van a ser reconocidos por sus frutos. Y ahí estuvimos diciéndoles el título de la predicación: cuídense de a quién oyen, a quién le creen y a quién le obedecen. Y luego, hace 8 días, que no se vayan a morir engañados, pensando que sí tenían vida eterna, que sí eran discípulos de Jesús, y resulta que no. Y parte de ese enfoque nos dice que no son solo palabras, y en el texto decía Señor, Señor. No solo los que me dicen Señor, Señor. Entonces no solo palabras. Y luego dice no solo son obras, no son obras. Les decían aquí ellos, no profetizamos, no expulsamos demonios, no hicimos milagros en tu nombre. Entonces, que no son las palabras Señor, Señor, que no son las obras, hicimos milagros en tu nombre. Y al final les dice, aléjense de mí, hacedores de maldad. O sea, que estos que decían Señor, Señor, estos que hicieron milagros en el nombre de Jesús, Él no los conoce, no los conozco. Entonces nos confronta ahí a que no estemos engañados pensando que al final de nuestros días vamos a estar cara a cara con el Señor y nos diga, aléjense de mí, hacedores de maldad. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y ahorita Jesús nos dice que no solo hay que oír, hay que poner en práctica, que no es cuestión intelectual, sino que hay que poner en práctica. Ahí está el texto del día de hoy, Mateo 7, 24, 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Padre, queremos pedirte que tú y tu Espíritu Santo estén
tocando nuestro corazón, nuestra mente, para entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy, Señor. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforme, Señor. Y gracias, Padre, por el privilegio de estudiar y escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, cuando hablamos de poner en práctica, hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. O sea, que el que quiere hacer algo bien tiene que ponerlo en práctica. Y creo que a todos en las profesiones que tengamos para ser buenos hay que tener práctica. Por eso cuando hay un recién egresado y va a buscar trabajo le exigen 15 años de experiencia, lo cual no es lógico, pero miren la importancia de la experiencia. Todos los que ya tenemos experiencia acá, no viejos, sino tenemos experiencia, lo que hacemos lo hemos aprendido de tanto hacerlo. Ya es saber hacer las cosas. El hecho de tener la experiencia hace muchas veces que no me gaste tanto tiempo en hacerla y que la pueda hacer mejor. Y encontré unas citas que me parecieron interesantes. El que aprende y no practica lo que aprende es como el que ara y nunca siembra. ¿Ustedes se imaginan estar cogiendo la tierra, preparándola y nunca echaron semilla? ¿Qué hicieron? Nada. El que ara, el que aprende y no practica lo que aprende es como el que ara y nunca siembra. Una frase de Platón. Lo que aprendemos a hacer, lo aprendemos haciendo. Lo que aprendemos a hacer, lo aprendemos haciendo. Ya que definitivamente estamos llamados a poner en práctica. Y aquí viene Jesús con este texto a decirnos en el versículo 24 y 25, cualquiera que oye y pone en práctica es como un sabio, y aquí le agrego un texto de otras versiones, es como un sabio y prudente. Cualquiera que oye y pone en práctica es como un sabio y prudente. El 26 dice, todo el que oye y no pone en práctica es como un insensato, necio y tonto. Cualquiera que oye y pone en práctica. El otro texto dice, todo el que oye y no pone en práctica. Me llamó la atención porque algunas versiones dicen, todo el que oye y pone en práctica, abajo dice todo el que oye y no pone en práctica, pero en el original es diferente. Y en la Biblia de las Américas, que es el texto que estamos poniendo, dice cualquiera que oye. Ahora, si dice cualquiera que oye y pone en práctica, ¿qué requisitos se tienen que tener para caer en ese cualquiera que oye y pone en práctica? Puede ser cualquiera. O sea, miren, me llamó tanto la atención eso, porque no hay requisitos, sencillamente necesita oír y poner en práctica. No necesita nada más. ¿Necesita saber teología? No. ¿Necesita saber leer para leer la Biblia? No. Hay mucha gente que sabe cosas de la palabra y no sabe leer. ¿Necesita estar leyendo todos los días la palabra? No. Cualquiera que oye y pone en práctica. O sea que no hay excusa para oír y poner en práctica, porque cualquiera que quiera oír y poner en práctica lo puede hacer. Y eso es lo que está diciendo el texto, y me pareció tan chévere esa diferencia de esos dos términos, cualquiera y todo, porque aquí dice no hay excusa para oír y no poner en práctica. Lo compararé a un hombre sabio y a un hombre prudente, dicen otras versiones, y dice que construyó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca.
estudiando el texto me llamó la atención que muchas veces hacen teología de cuál era el hombre, cómo era la casa, cómo eran los cimientos, cómo era la lluvia, cómo eran los vientos, y creo que a veces nos desviamos en el sentido que Jesús lo quería poner. Cualquiera que oye esas palabras mías y las pone en práctica, punto. Nos está llamando a oír y poner en práctica. Ahora él dice que lo comparará a, o sea, que el que oye y pone en práctica, lo compara ¿con quién? Con alguien que se puso a hacer las cosas bien, básicamente. O sea, que yo cuando voy a construir una casa debo buscar un terreno que sea firme, donde yo pueda hacer unos buenos cimientos, y cuando pase algo de vientos, de lluvias, eso, la casa no se vaya a caer. O sea, eso básicamente porque dijeron sobre la roca. Entonces, ¿quién era la roca? Entonces unos dijeron que Cristo. Pero miren que aquí se está enfocando en ¿qué? En que oyó y puso en práctica, punto. Ahora, ese lo compara con alguien inteligente, alguien sabio, que construyó donde tenía que construir. ¿Cómo estamos nosotros? Diría que yo oigo y pongo en práctica. O sea, todo lo que leo lo pongo en práctica. A veces la pregunta es: ¿cuánto sabes tú de la Biblia? La pregunta debería ser: ¿cuánto practicas tú de la Biblia? O sea, miren la diferencia de la pregunta. Y hay mucha gente que sabe intelectualmente acerca de la Biblia, sabe griego, sabe hebreo, sabe todos los contextos, sabe la historia, sabe absolutamente todo, pero no practica nada. Aquí nos dice: no importa qué cantidad conoces de la Biblia, lo que importa es que lo que conoces lo pongas en práctica. Y luego pasa al otro contraste y dice que todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y dice: todo el que oye. Ahora, ¿qué significa todo? O sea, que no se escapa nadie. Miren que eso me pareció tan chévere: cualquiera que oye y pone en práctica. Y aquí hace el contraste con todo el que oye y no pone en práctica. O sea, aquí no hay escapatoria. Significa el que oyó y no puso en práctica, lo va a comparar con alguien insensato, con alguien necio, con alguien tonto, porque dicen otras versiones, que construyó sobre la arena. Y pasó lo mismo que le pasó a la casa que estaba sobre la roca, y a diferencia de la otra, se cayó, y le agrega: y grande fue su destrucción. Se cayó y grande fue su destrucción. Me encanta esa comparación. Dice: vinieron vientos, vinieron lluvias, y la que estaba sobre la roca no se cayó, punto. Y aquí dice que vinieron al que construyó sobre la arena, lluvias, vientos, dice, y se cayó. Pero le agrega otra cosa más: y grande fue su destrucción. Y son las dos cosas que nos pone Jesús a escoger. Yo oigo y pongo en práctica, o digo más bien, yo oigo y acomodo lo que me queda más fácil hacer y el resto no lo pongo en práctica. Porque a veces como cristianos cogemos las cosas que nos sirven, y las otras cosas que no nos sirven y no nos gustan, pues las dejamos a un lado. Y por eso ve uno muchas cosas, y a veces la gente dice: no, si eso es ser cristiano, mejor yo no quiero ser cristiano. Y ahí nos está diciendo: tú oyes y practicas, o tú oyes y no practicas. ¿Dónde estás tú? Y a esa es la pregunta que lleva Jesús. Y no voy a entrar
a los cimientos y a la roca y a la arena, a la casa, y si era diferente, porque yo creo que eso nos va a distraer. Básicamente la pregunta que hacía Jesús a sus discípulos es: ¿ustedes dónde están construyendo? ¿Ustedes oyen y ponen en práctica, o ustedes oyen y no ponen en práctica? Ya. Y esa es la pregunta que nos hace a cada uno de los que estamos acá. Tomemos un segundito y pensemos, ¿dónde estaría yo si viniera el Señor en este momento y estuviéramos pensando en lo que ha dicho ahorita finalizando el Sermón del Monte? ¿Dónde estoy caminando yo? ¿Por la puerta estrecha y el camino angosto, o por la puerta ancha y el camino espacioso? ¿Qué camino estoy tomando yo? ¿Qué camino estoy andando ahorita? Porque si estoy en el ancho voy a terminar en destrucción, y si estoy en el angosto voy a terminar en vida. ¿Qué camino estoy tomando? Ahora, ¿a quién estoy escuchando? Hablando de los falsos profetas. Y ahí viene qué programas de televisión estoy viendo, qué estoy leyendo, qué prédicas estoy oyendo. Y como vimos ese día, los falsos maestros no solo es gente que enseña la Biblia, o sea, son los youtubers, los influencers, toda la gente que puede estar alrededor mío diciéndome qué hacer, y yo lo estoy escuchando por encima de la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién estoy oyendo? Y después pasa y nos dice que no se mueran engañados. Yo estoy pensando que es solo por decir Señor, Señor, Dios mío, ayúdame, que voy a llegar al final de mis días a estar cara a cara con el Señor. O por las cosas que hago me imagino que cuando termine el final de mis días voy a llegar a estar cara a cara con el Señor. ¿Y qué me va a decir? Buen siervo, siervo fiel. ¿Sigue? O apártense de mí, hacedores de maldad, porque no hay otra opción. Y ya es terminando el Sermón del Monte, y ahorita me dice, y arranca el texto diciendo, por tanto. Ahora ese por tanto, ¿qué significa? Exacto, gracias Adriana. Como consecuencia, por todo lo anterior que yo les he dicho, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, por todo eso que les acabo de decir, y arranca el texto que tenemos hoy. O sea, por tanto, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, cualquiera que oye estas palabras mías. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo con estas palabras mías en ese contexto? Ya les soplé. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Sermón del Monte. O sea, que él viene a decir, mire, todo lo que les he dicho antes, ahora ustedes tuvieron una opción. O lo oyeron y lo pusieron en práctica, o tienen otra opción, que lo oyeron y no lo pusieron en práctica. Y a ese es el remate que trae Jesús. Y ahorita quiero que estemos un ratico mirando otra vez el Sermón del Monte a la luz de lo que estamos estudiando ahorita. El que oyó y puso en práctica. El Sermón del Monte es la manera de vivir del cristiano que debe ser diferente. Es básicamente el resumen de todo el Sermón del Monte. Empieza hablando de las bienaventuranzas, que es acerca del carácter del cristiano. Y quiero retomar ahí, o sea, mi carácter, ¿cómo soy yo? Él arranca diciendo pobres en espíritu, y es el que considera que es pecador y que se aparta de Dios porque no soy digno de entrar a su presencia. ¿Será que yo me siento así? Me siento como el publicano cuando se acercaba, ese texto que dice que estaba el fariseo, entonces iba con él sacando pecho, yo sí, y luego viene el otro pecador
y no se atrevía a mirar hacia arriba, sino que decía que él no era digno. Eso es más o menos a lo que se refiere pobre espíritu. ¿Cómo me acerco a Dios? Y ahí tendríamos que pensar, ¿cómo me estoy acercando a Dios? Los que lloran por el pecado, ¿me duele el pecado que veo o ya me acostumbré? Porque dice que yo debo llorar por el pecado. Lloro, me siento afligido cuando veo que hay pecado. Luego habla de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo estoy en esa parte? Luego compasivos. Luego de un corazón puro. Luego los que procuran la paz y son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Procuro hacer la paz? ¿Cómo están mis relaciones con otros? Y luego serán perseguidos por su carácter, pero termina esta partecita diciendo, pero tendrán una recompensa en el cielo. Y ahí es cuando cojo el texto que oí y miro cómo lo pongo en práctica. ¿Y saben que eso es muy difícil? Porque uno dice, todo eso que describe el carácter que yo debería tener es casi imposible. Es casi imposible. Por eso dice que la puerta estrecha y el camino angosto, o sea que las cosas no van a ser fáciles, y está resumiéndose en este texto que dice que las cosas son difíciles, pero lo bueno es que no es en mis fuerzas, no es mi decisión, sino es el poder del Espíritu Santo que hace que mi carácter sea diferente. Y ahí es cuando yo puedo descansar. Mire, yo no soy compasivo, yo no soy humilde, el pecado me resbala. O sea, cuando yo soy consciente de eso y le digo, Señor, tú en tu palabra dices una cosa y yo estoy haciendo otra. Por favor, ayúdame. Porque esto es muy difícil. Y ahí el Señor empieza a obrar y es cuando dice, uy, me acaba de pasar esto, pero no estallé, no exploté, lo manejé de una manera diferente. Digo, uy Señor, ya estás empezando a hacer la obra en mi vida. Y ahí describe un carácter perfecto. Ninguno somos perfectos. Vamos a estar perfectos cuando estemos en la presencia del Señor cara a cara. Antes, no. Antes vamos a estar luchando con mi naturaleza pecaminosa, tratando de hacer lo bueno, pero muchas veces terminando haciendo lo malo. Y es en esa lucha que yo voy madurando como cristiano. O sea, no tengo que cumplir esos requisitos para ser cristiano, no. Como soy cristiano, como soy seguidor de Jesús, Él me da unos parámetros y yo trato de seguir sus parámetros. Entonces miren que es diferente, no es que yo chulee cada una de esas para ser discípulo de Jesús, no, como soy discípulo de Jesús, todas estas características yo las debería tener aplicadas a mi vida. ¿Qué es difícil nuevamente? Sí, pero si yo me quedo en el que es difícil, en que no puedo hacer eso, pues nunca hice nada, y ahí viene aró y nunca sembró, entonces no va a haber cambios. Pero cuando yo miro eso y le digo, Señor, ayúdame, tengan la plena seguridad que el Espíritu Santo le va a empezar a mostrar qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Esa es la diferencia de estar solo haciendo las cosas. Aquí viene el Espíritu Santo y te dice, Iván, estás fallando en esto. Iván, la forma de hacerlo es diferente. Y ahí empieza todo a funcionar de una manera diferente. Y luego empieza a decir, el papel del cristiano en el mundo es ser dos cosas que nos dice. ¿Qué debe ser el cristiano? Sí, pero a dos, sal y luz. Y ahí viene otra vez, el que oye mis palabras y las pone en práctica, el que oye mis palabras y no las pone en práctica. La pregunta es, ¿soy sal
y luz. Sal estaba enfocado a enfrentar la corrupción y luz orientar a otros. Estoy compartiendo de la palabra de Dios a otros, estoy tratando de actuar diferente, porque aquí me dice que debo ser sal y luz. Si no lo estoy haciendo, no es para desanimarme y decir, no estoy en contra de la corrupción, no estoy enseñando a otros acerca de la palabra de Dios, entonces pues no hago nada. No, si no lo estoy haciendo, Señor, yo debo ser sal y luz. ¿Cómo puedo ser sal y luz? Y es en el contexto en que estoy. No es yéndome de misionero, no es volviéndome de pastor, no es yéndome a ser teólogo, no. En el contexto que estoy, ¿cómo soy sal y luz? En lo que esté haciendo. Alicia en el restaurante, ¿cómo puedo ser sal y luz en el restaurante que ella tiene? Esa es la pregunta que debemos hacer. Joana, ¿cómo puedo ser sal y luz donde yo estoy trabajando? Y así cada uno. Ahora, si no estamos trabajando, algo estoy haciendo. O sea, ¿cómo en ese contexto puedo ser sal y luz? ¿O cómo puedo ser sal y luz en mi familia? O sea, ¿cuánta gente hay muriéndose espiritualmente alrededor mío? ¿Y yo qué estoy haciendo para llevar el Evangelio de Jesús? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? No lo estoy haciendo y ahora me fregué, no. O sea, no lo estoy haciendo, ¿cómo empiezo a hacerlo? Y en el contexto de cada uno. Ahora vámonos a la familia, cómo estoy con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los papás que son compañeros de los hijos, que están estudiando. ¿Cómo puedo ser sal y luz? Pero son preguntas que debo hacerme y empezar a hacer algo, así sea chiquito, empiezo a hacerlo, porque la práctica hace al maestro, pero la práctica también hace al cristiano verdadero. Porque si no cojo una cosita, yo no soy perfecto, pero si empiezo a hacer una cosita, la hago, y ya después de que hice esa cosita, entonces hago otra, y después hago otra, y después hago otra, y ya cojo la práctica para hacer sal y luz. Pero necesito empezar, necesito lanzarme. Ahorita con lo que estamos haciendo de homeschool para los papás que tienen a sus hijos que no son de la iglesia, en todo ese proceso con Laura era el temor de cómo empezar, ¿será que no vienen? ¿Será que se van a poner bravos? ¿Será? Y con todo y temor se lanzó Laura y el Señor ha ido organizando y trayendo familias. Pero si por el temor ella hubiera decidido no hacerlo, que está en su derecho, pues no tendríamos lo que se tiene en este momento, que no es gigante, pero ya son, ¿cuántas familias, Laura? Son 6 familias. Y la única familia que está en homeschool aquí de la comunidad es la familia de Laura. Entonces, si no se hubiera decidido hacer eso, pues no estaríamos haciendo nada. Pero ella tomó la decisión y dijo, ya, Hernán, voy a empezar en tal fecha, porque estábamos hace rato y sí, yo quiero hacerlo, no sé qué. Y básicamente, si el Señor la inquietó a ella en eso, el Señor la llevará a ponerlo en práctica. O sea, nosotros con Mari no dijimos, uy, ella tiene una idea genial, metámonos y vamos a hacerle. No, el Señor la inquietó a ella, entonces el Señor la va a llevar. Y ha sido todo un aprendizaje saber que con temor, que cómo hago las cosas, que yo quiero hacerlas bien, pero entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces empezamos con música, con taller de lectura y ahorita estamos ya con algo de inglés, o sea, se han ido como implementando cosas, pero fue tomar la decisión. Entonces, en ese sentido debemos tomar la decisión cada uno en lo que estamos. ¿Cómo puedo ser sal y luz donde estoy? Y empezar a hacerlo. Pero no quedarnos igual. Ahorita pasa el tiempo tan rápido que llegamos, se acabó el año y ¿qué hice este año de diferente con respecto al año anterior? Y uno se lleva sorpresas que no tengo nada diferente. O sea, es lo mismo, vuelve y vuelve y vuelve,
cuando no estoy oyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Por cuando oigo la palabra de Dios y la pongo en práctica, la vida se vuelve una aventura. Porque el Señor me lleva a estar compartiendo a otros, y eso implica ¿qué? Pues aventura, porque no sé a quién le voy a compartir, no sé qué le voy a decir, no sé cuándo lo voy a decir, no sé cómo lo voy a decir, pero el Señor coge un momentico, te puso con alguien que tenía necesidad, y si tú estás dispuesto, el Señor te pone las palabras. El problema es estar dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy yo con mi miedo, con mi poquito conocimiento, pero aquí estoy, y el Señor lo hace. Y es en esa perspectiva, si hay un negocio, ¿cómo mi negocio puede ser de bendición para otros? ¿Cómo siendo médico puedo ser de bendición para otros? Ahora, no necesariamente es hablar directamente de Jesucristo, o sea, puede llegar un momento donde voy a compartir, pero cuando actúo diferente, ahí se empieza a ver el amor de Dios. Van a preguntar: ¿y usted por qué hace lo que no le toca? Porque estamos acostumbrados a que yo hago lo que a mí me toca, pero un ejercicio de poner en práctica sería hacer más de lo que me toca. Entonces yo le doy una orden a un paciente, pero si yo sé que ese paciente necesita eso, y si no voy yo e intercedo ahí, le van a dar en 2 meses la cita. Pues a mí, entre comillas, se me puede atrasar la consulta, pero igual si sé que lo necesito urgente, pues me voy corriendo donde sé que dan las citas, y le digo: mira, necesito que me ayudes con esta cita, la necesitamos para la próxima semana, o la necesitamos para mañana. Pues no se me cayó nada, y para estas personas puede ser de bendición. Entonces, cuando voy un poquito más de lo que me toca, que en el conjunto hay tal problema, pues yo voy y voy más de lo que me toca. Entonces miren que no es difícil, es solo estar dispuestos a hacer algo más, pero yo tengo que preguntarme: ¿qué más puedo hacer? Y en ese contexto empezar a hacerlo. Y luego empieza una sección del Sermón del Monte donde nos dice cómo es nuestra relación con otros. El enojo mata, reconcíliate pronto. El enojo mata. ¿Será que tengo a alguien ahí en el corazón que si lo veo me da gastritis, dolor de espalda, de cabeza, me duele todo con solo mirarlo? ¿Será que yo todavía tengo algo por ahí? Porque oí y pongo en práctica. Pero si digo: no, es que fue tan malo conmigo, yo no lo voy a perdonar, eso se tiene que quedar ahí y lo voy a hacer pagar, pues estoy en contra de lo que dice la palabra. Entonces estoy oyendo, no estoy poniendo en práctica, me voy a enfermar, porque tengan la plena seguridad que el otro no le da nada. ¿Cómo estoy en eso? Y el Señor me va a mostrar cuando digo: Señor, yo quiero ser obediente, quiero oír, quiero poner en práctica, muéstrame si hay algo ahí, y voy a trabajar en esas relaciones que están rotos. Ojo con lo que miras, no cometas adulterio, porque dice que si yo miro y deseo a una mujer, estoy cometiendo adulterio. ¿Cómo están mis ojos? ¿Qué películas miro? ¿Cómo miro al sexo opuesto en la calle? Porque puedo seguir engañado de que como es la creación de Dios, y la creación de Dios hay que admirarla, entonces pues tengo derecho a mirar. Si alguien tenía los ojos saltones y alguien le dijo: oye, pero mira que esto no corresponde a lo que tú dices creer, y esa fue la respuesta: hay que ver las maravillas de Dios. No al divorcio, no necesitas prometer o jurar que tú sí seas así. Yo cumplo cuando digo algo, o ya la gente no me cree porque digo una cosa y después termino diciendo otra. Ojo por ojo, diente por diente. No me desquito, no dejo que el mal me gane.
¿Cómo reacciono ante las ofensas? Porque aquí dice que no reaccione con el mal. Luego me habla de actos y actitudes con el enemigo. Entonces, como es mi enemigo, no lo saludo. Como es mi enemigo, no lo ayudo. Como es mi enemigo, voy a mirar cómo le hago zancadilla. Y eso es como lo usual, ¿o no? O sea, eso no está mal visto. Claro, vénguese, ¿cómo se va a quedar tranquilo si le hizo eso malo? ¿O no dicen eso en la oficina? Mire, usted le puede hacer esto para que usted le haga pagar lo que le hizo. Mi comportamiento con otros. El que oye y pone en práctica, el que oye y no pone en práctica. Lo que no hago aquí no lo voy a hacer ni en otro lado, ni acá. Yo debo empezar, alguien quiere irse de misionero, tiene que empezar a hacer las cosas acá. Porque si no las hace acá, no las va a hacer afuera. Y así nos ha pasado con varias. Hace muchos años en Unicentro se mandó gente a España, pero después nos dimos cuenta que los mandamos porque querían irse, pero cuando nos pusimos a mirar resulta que nunca habían hecho nada acá. Pues claro, cuando fueron allá no hicieron nada allá y se tuvieron que devolver. Luego nos habla otra sección, limosnas, oración y ayuno. Y básicamente lo que decía, háganlo con el corazón para Dios, no para los hombres. Entonces, estoy siendo generoso, estoy orando, estoy ayunando, porque estamos llamados a ser generosos, estamos llamados a orar, estamos llamados a ayunar. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y fue una sección grande. Estoy creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces debo crecer en el poner en práctica la palabra de Dios. O sea que mi vida no debe ser igual. O sea, era un antes y un después de Cristo. Donde yo me acuerdo que antes era así, ahora soy diferente. No perfecto, pero sí diferente. O sea, ya no hago lo que antes hacía. Y luego ya nos enfrenta a lo eterno y terrenal. O sea, pasamos de mi carácter, pasamos al trato con los demás, luego a mi relación con Dios y luego ya nos dice, ustedes en dónde tienen su corazón. Si tu tesoro está en el cielo, tu corazón está en el cielo. Si tu tesoro está en la tierra, tu corazón está en la tierra. ¿Cómo está mi corazón en este momento? ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿qué es lo que más me mueve el piso en este momento? Por ahí les mandé algo de que los mando. Para mí el morir es, y una lineecita, y el morir es otra lineecita. Si para mí el morir si es Cristo, el morir es ganancia. O sea, si lo pongo, o sea, si todo lo hago por Cristo, cuando muera va a haber ganancia. Si todo lo hago por otra cosa diferente, ya no va a ser ganancia, es pérdida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ahí hablaba de los ojos buenos, de la luz que entra. ¿Será que yo estoy ensañado con algo que Dios no quiere, pero yo sigo insistiendo en que sí, que eso es porque no hay ciego peor que el que no quiere ver? Y todo eso unido al que oyó y puso en práctica, al que oyó y no puso en práctica. Miren que con esa perspectiva el Sermón del Monte se vuelve una bomba. Y ahí diría yo, Señor, ¿por qué estudiamos eso tan difícil? Porque tú me estás diciendo que eso que yo oí del Sermón del Monte lo tengo que poner en práctica. Y es muy difícil. Y luego nos pregunta, ¿a quién voy a servir? ¿A Dios
o a las riquezas. Y luego viene otra sección que dice que no juzguemos para no ser juzgados. No miremos la paja en el ojo ajeno, sino miremos la viga en mi ojo. Luego pidan, busquen y llamen. Pido, busco, llamo. Y después de todo eso viene la última sección que hemos estado hablando: la puerta estrecha, el camino angosto, los falsos profetas, el Señor, Señor, y oír para poner en práctica. Y prácticamente estamos acabando el Sermón del Monte. Mira, acabamos de hacer todo el repaso de lo que hemos hecho por varios meses para enfrentarnos a lo que hoy Jesús nos decía: cualquiera que oye y pone en práctica, y todo el que oye y no pone en práctica. A eso estamos hoy enfrentados. Y creo que la percepción del cristianismo debería cambiarnos a la luz de todo lo que hemos hecho y de este texto que nos dice: ojo, lo que oigan, pónganlo en práctica. Y mi vida como cristiano debía ser diferente. No estaría limitado a venir los domingos, no estaría limitado a leer de vez en cuando la palabra, no estaría limitado a orar de vez en cuando, sino que debería estar transformando. Y todo esto se resume: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Y el segundo? ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido el Sermón del Monte, y por eso le preguntaban a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios, amar al prójimo. Y ahí están todas las formas en que yo puedo amar a Dios y puedo amar al prójimo. Ahora, ¿qué impide realmente que nosotros podamos poner en práctica? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque según esto nosotros debíamos transformar el mundo. Y eso decían de los discípulos de Jesús cuando llegaban: esos que han transformado el mundo están aquí. ¿Por qué creen que es tan difícil para nosotros esa parte? Falta de confianza en lo que yo puedo hacer. Sí, bueno, bien, o sea, ¿cómo mi confianza en que Dios es el juez y va a resolver? O sea, a veces dudo de esa parte. Entonces, como dice Ana María, pues entonces no perdono. Falta de confianza. Otra, el orgullo. O sea, si me trató mal, ¿cómo voy a agachar la cabeza? Carlos iba a decir, o sea, ¿cómo el mundo, que es lo que vemos, me puede absorber y puede dejar? Hace 8 días, los que no estuvieron, tuvimos fiesta aquí al lado y fue difícil, pero fue interesante ver cómo a veces el mundo hace que la palabra de Dios no sea prioridad, porque lo que suena más y lo que se ve más, pues es más importante que lo que no se ve. Pero si estamos concentrados en lo que Dios quiere, en la palabra de Dios, lo que esté afuera no nos va a opacar, no nos va a sacar. ¿Qué más impide que podamos oír y aplicar? ¿Qué más se les ocurre? El que dirán, miedo, los afanes del mundo, que decía, o sea, hay tanto que hacer ahorita que para eso no me queda tiempo. La incredulidad. Y creo que eso es bien importante preguntar. O sea, me he estado preguntando, o sea, ¿qué hace que yo no crea realmente lo que dice la palabra? Porque miren que todo lo que dice la palabra estaría respondiendo al miedo. Dice que no teman. Al que dirán, dice que vamos a ser rechazados. Pero creo que parte del meollo del asunto es mi incredulidad. O sea, yo no estoy convencido de lo que Dios puede hacer. Bueno, otra pregunta más fácil, por favor.
Básicamente, acuérdense que cuando dice amar al prójimo, amar a mi enemigo, ¿qué implica? Pues que ya no quiero asesinarlo, ya no quiero ahorcarlo, pero mi parte humana sigue estando. O sea, ¿cómo esa persona tan mala? Y el Señor, tú me pides que ame, eso implica que no le desee el mal, eso implica que yo lo mire con los ojos de Jesús, pero no implica que a mí me siga molestando y siga con eso. O sea, no va a ser mi mejor amigo, no voy a seguir, o sea, no necesariamente, pero cuando lo vea yo no me voy a cambiar de, de acera. Es como mi cambio que depende de mí con respecto a esa persona mala. O sea, Señor, es malo eso, porque hablamos que el Señor es un Dios de justicia, o sea, que Él va a lidiar con eso. ¿Cómo? No sé. Pero sé que si está obrando en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues no va a terminar malo. Por eso habla del camino estrecho, la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida. O sea que esa parte es muy difícil y hay muchas preguntas que no vamos a tener respuesta nunca. ¿Por qué tal cosa, Señor? Y con esas cosas que no tienen respuesta, tratemos de decir, Señor, esa va a ser una de las primeras preguntas que te voy a hacer cuando te vea cara a cara. Pero que esa pregunta no me impida vivir una vida de cercanía con Dios. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser que si uno de estos malos se muere, entonces cuando llega al cielo, o sea, no puedo entender por qué el Señor no lo va a castigar, o sea, tantas cosas que yo puedo pensar, y hay gente que se circula en alrededor de esa pregunta y nunca se acercaron a Dios y al contrario se alejaron de Dios porque no tuvieron respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿por qué los malos? Sí, sí, y seguimos con esas preguntas, pero a ver, yo creo que el meollo del asunto es no cómo la voy a hacer mi mejor amiga, porque creo que eso no va a pasar. Pero ahora, ¿cómo los ves tú, Señor, con tus ojos? Sería la pregunta del millón. Entonces, de acuerdo a cómo tú lo ves, que es con amor, con misericordia, con generosidad, con esos ojos lo voy a mirar, pero eso no implica que no me caiga bien, que no sea totalmente de mi agrado, pero sí debe cambiar la forma en que lo veo. Ahora, lo que dice Mari, ¿por qué se enferma la gente que no se debiera enfermar? Uno no puede responder eso, podría decirles, bueno, mire, es que desde Adán y Eva entonces decidieron tomar y entonces el mundo se dañó. O sea, yo puedo dar la explicación teológica al respecto, pero igual eso, o sea, yo no necesito respuesta teológica, necesito saber es por qué pasa eso. Pues no vamos a saber, o sea, hay muchas cosas con las cuales no voy a tener respuesta. O sea, ¿por qué la gente buena se muere? De hecho, hay varios libros con ese título. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y se venden, ¿cómo? No, hablando en términos generales, o sea, independiente, no, porque acuérdense que todos estamos separados de la presencia de Dios y como estamos separados de la presencia de Dios, somos malos, estamos lejos de Dios, entonces ¿qué hace Dios? Manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, ¿para qué? Para restaurar mi relación con Él, que como consecuencia de restaurar mi relación con Él, tengo que restaurar las relaciones con el prójimo. O sea, es más o menos el resumen de esa parte, pero no hay respuesta. Ahora, que ninguna respuesta de esas me quite el sueño, que ninguna respuesta de esas me aparte de la presencia de Dios, porque ahí no hice nada. Y es lo que pasa, o sea, yo no entiendo por qué, ahí dice que debo conocer a Cristo y recibirlo como Salvador para entrar a la presencia de Dios. Pero y los indígenas y los que no oyeron y los que... La Biblia me enseña que si yo no tengo a Cristo en mi corazón y no tengo una relación con Él y no acepto el sacrificio de Dios
de Jesucristo en la cruz por mí, yo me voy a ir al infierno. O sea, ese es el mensaje que me da la palabra. Si tú que conoces, por eso, el que oyó y no puso en práctica, el que oyó que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, o sea, solo hay un camino que es Cristo, y no lo puso en práctica, pues ese va a ir a destrucción. Ahora, ¿qué va a pasar con el que no conoció, con el indígena, con el que no le presentaron nunca la palabra? Yo no puedo decir qué va a pasar, porque yo no soy juez. Ellos van a ir a la presencia de Dios. Dios es un juez justo, Dios es un Dios de amor, y yo no sé qué va a hacer con él. Pero esa inquietud de que yo no sé qué va a pasar con esa persona que no conoció, no me debe apartar de Dios, porque hay gente que oye eso y dice, es que yo no entiendo por qué, y a mí no me diga, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero acercarme a Dios. Esa es una de las cosas cuando hay temas que yo no entiendo. Pero si yo me acerco al Señor y sé que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de justicia, tú vas a tratar con esa persona. Ya. O sea, yo no sé qué va a pasar, yo no soy quien para decir qué va a pasar con esas personas, pero yo sí soy quien para decir qué va a pasar con mi vida. Eso. Ahora, como papá, tengo la obligación de exponerlos a la palabra, de que conozcan al Señor, y en cierta medida ahí diría que sí puedo tener injerencia de lo que va a pasar con mis hijos, porque si los expongo a la palabra, van a tener una relación personal con el Señor Jesucristo, y entonces igual ellos tienen que tomar la decisión, pero yo estoy en el proceso. Hay papás que dicen, no, yo no le voy a enseñar nada hasta que él sea mayor de edad y él tome su decisión. ¿Será que no va a estar expuesto a nada de aquí a que sea mayor de edad? Claro. Entonces hay muchas cosas, pero esas preguntas que no me aparten del Señor. Ahora, ¿a qué llegamos? Al que oyó y puso en práctica. Y al que oyó y no puso en práctica. Ahora, ¿quién toma la decisión? Yo. Entonces no me hago problema con lo que pueda pasar con otros, porque yo no puedo tomar decisiones por otros. No hay nada que hacer, eso es personal. Entonces aquí Jesús con el Sermón del Monte nos confronta a nosotros. Pero miren que a veces eso me sirve para mirar a fulanito, uy, si eso le cae, perfecto. Y mire, usted no debe hacer eso porque no sé qué. Y usted, mire, esto sí sé cuándo. Y usted, uy, eso sí le cae, pero uy, ojalá fulanito hubiera venido hoy. Lástima que no vino, porque esa era la predicación para él. Ese oyó y no puso en práctica. Lo que quería era oír y poner en práctica en otros, lo cual no estamos llamados a hacer. Entonces, que el Señor y su Espíritu Santo nos ayuden a oír y a poner en práctica.